Miren a mis ojos, queridas. Mírenme bien. ¿Ven en ellos la calma? Pues no siempre fue así. Hubo un tiempo, no muy lejano, en que estos mismos ojos lloraron lágrimas tan amargas que sentía cómo me quemaban el alma. La historia que voy a compartirles hoy no es fácil. Es de esas que te rompen la fe en la sangre, en la propia carne, pero que, al final, te demuestran que el universo es sabio y que el karma, mis amores, siempre te encuentra en la esquina menos esperada. Necesito que me escuchen atentamente, desde el principio, porque el nudo de esta historia está en un detalle tan minúsculo que la mayoría lo pasaría por alto. Yo misma lo hice por años. El dolor que sentí fue el precio de mi ceguera. Todo comenzó una mañana de invierno, justo 6 meses después de que mi amado Ricardo, mi compañero de 50 años, subiera al cielo. La casa se sentía vacía, helada, a pesar de que la calefacción estaba encendida a tope. Era un martes, lo recuerdo bien, porque la señora Consuelo, la vecina, pasaba siempre ese día a dejarme el pan de avena. Yo estaba sentada en el sillón de Ricardo, el de cuero marrón, con una taza de café recién colado en mis manos, ese aroma que siempre me trae paz. Eran las 7:10 de la mañana. En ese momento la puerta de roble se abrió sin avisar, y la figura de mi hijo, Ernesto, llenó el umbral. Pero él no estaba solo. Jamás lo estaba después de enviudar. Con él venía Claudia. Ah, Claudia. El nombre solo me da un escalofrío. Una mujer joven, 20 años menor que mi hijo, con un aire de superioridad que le salía hasta por los poros. Llevaba ese día un vestido ajustado de lana color, marfil y unos tacones que sonaban sobre él, mármol del recibidor como campanas de alarma. Nunca me gustó esa mujer. Desde el primer día sentí un escalofrío en la boca del estómago, de esos que te anuncian una tormenta. Ernesto, mi Ernesto, el niño que amamanté y crié con tanto sacrificio, venía con el rostro tenso, la mandíbula apretada, y ni siquiera me dio el beso de buenos días. «Madre, tenemos que hablar», me dijo Ernesto sin rodeos, con esa voz grave que había heredado de su padre. Yo levanté la mirada, notando su nerviosismo, y le señalé el sofá de terciopelo. Claudia, sin pedir permiso, se sentó al lado de mi hijo, tomando posesión del espacio, y cruzó las piernas con una arrogancia que me sacó de quicio. Yo sabía que lo que venía no era una charla sobre el tiempo o sobre mis dolencias. El ambiente estaba cargado, pesado, como antes de una descarga eléctrica. Sentí que el calor del café se esfumaba y mis manos empezaron a temblar. «Se trata de la casa, madre», continuó él, y yo casi dejo caer la taza. La casa, nuestro hogar, la casa que Ricardo y yo construimos ladrillo a ladrillo, con el sudor de años y la esperanza de una vejez tranquila. Claudia y yo nos vamos a casar en primavera y, bueno, necesitamos más espacio. Queremos remodelar. Yo parpadeé confundida. ¿Remodelar? Esta casa era enorme. ¿Qué más espacio necesitaban 2 personas? Pero ya adivinaba el juego, ya sentía la puñalada. Me mantuve en silencio, dejándolo que terminara de cavar su propia fosa. Fue Claudia quien tomó la palabra, con una dulzura falsa y esa sonrisa de hiena que tanto detestaba. «Doña Teresa, usted ha vivido aquí muchísimos años. Es hora de que disfrute de una vida más sencilla, sin tantas escaleras ni mantenimiento. Hemos encontrado un lugar perfecto para usted, una residencia encantadora en el barrio de los Girasoles. Es pequeña pero acogedora, y tiene asistencia médica las 24 horas. La palabra residencia me golpeó el pecho como un martillo. No, no era una casa, era una pensión, un asilo. Querían deshacerse de mí, enviarme a un lugar para ancianos. Mi voz, generalmente firme, salió como un susurro roto. «¿Me estás pidiendo que me vaya, Ernesto? ¿De mi casa?» La miré a ella, luego a mi hijo, buscando un atisbo de vergüenza o arrepentimiento en sus ojos. No encontré nada, solo una determinación fría y dura, especialmente en Claudia, que me miraba con una impaciencia apenas disimulada. Ernesto evitaba mi mirada, fijándola en el suelo de mármol. Eso era lo que más me dolía, su cobardía, su incapacidad para sostener la mirada de la mujer que le dio la vida. «Madre, es por su bien», se atrevió a decir, usando ese viejo pretexto. «Es una etapa. Además, la casa legalmente es mía, como único heredero.
Papá lo dejó claro en el testamento. Ahí estaba la estocada final, la verdad desnuda que tanto temía. Ricardo, en su afán de simplificar las cosas, había puesto la casa a nombre de Ernesto, pensando que al ser su hijo único nos cuidaría a ambos. ¡Qué ingenuidad la de mi esposo! ¡Qué error fatal! Con la muerte de Ricardo, yo no era más que una inquilina en lo que fue mi propio hogar. «¿Tienes una semana, madre?», intervino Claudia, levantándose y alisándose el vestido. Su tono era de orden, no de súplica. «La mudanza al residencial está programada para el próximo martes. No se preocupe por los gastos. Nosotros nos encargaremos de eso. Me sentí como una maleta vieja que se tira al rincón. Ernesto, mi hijo, ni siquiera me defendió. Solo asintió en silencio, como un títere manejado por los hilos de su nueva esposa. El dolor era tan intenso que no pude hablar. Solo asentí con la cabeza, aceptando mi sentencia. Esa tarde empaqué mi vida en 2 maletas de cuero viejas. No lloré frente a ellos. Mi orgullo, el mismo que me enseñó mi madre, no me lo permitió. Solo tomé mis recuerdos más preciados. Las fotos de Ricardo, su reloj de pulsera y una pequeña caja de madera que contenía los papeles de la casa, los documentos que me habían condenado. Me fui al atardecer, en un taxi amarillo, viendo por la ventanilla cómo se alejaba el hogar que construí. Mi hijo no salió a despedirme, solo Claudia, que me dedicó una última sonrisa triunfante desde la puerta. El residencial encantador era, en efecto, una pensión, un lugar pequeño, con olor a cloro y a comida de hospital. La habitación era diminuta, con una cama individual y una ventana que daba a un patio interior sin gracia. Pero no me quejé. No era mi estilo. En ese momento, en esa pequeña habitación, hice un juramento. Mi tristeza no sería eterna. Mi dolor se convertiría en mi motor, en el arma para recuperar mi paz. Y quizás, solo quizás algo más. Me instalé. Desempaqué las fotos de Ricardo y las puse en la mesita de noche. Cada mañana me despertaba con el ruido del tren que pasaba, cerca y el aroma de las tostadas quemadas. No tenía mucho dinero, solo una pequeña pensión de viudez, así que busqué trabajo. A mi edad, a mis 72 años, nadie me contrataba, pero mi espíritu era indomable. Un día, en la cafetería de la esquina, escuché a una señora buscar ayuda. Se llamaba Carmen y tenía una pequeña boutique de ropa antigua. Necesitaba a alguien de confianza que la ayudara con los arreglos y a ordenar la mercancía. Yo siempre fui una costurera experta. Acepté de inmediato. Trabajar con Carmen, con el suave sonido de la máquina de coser y el olor a telas finas, me devolvió un poco de la dignidad que me habían arrebatado. Ahí, entre sedas y encajes, mi mente empezó a funcionar de otra manera. Una noche, mientras revisaba los pocos documentos que me quedaban, encontré la caja de madera de Ricardo. Dentro, aparte de la copia del testamento, había algo más. Era un sobre de papel amarillento, sin sellar, con la letra pulcra de mi esposo. Lo abrí con el corazón latiéndome en la garganta. Adentro, había una copia de la hipoteca original de nuestra casa, la que habíamos firmado 40 años atrás. Estaba arrugada y doblada, con marcas de café. Empecé a leerla bajo la luz tenue de mi lámpara de noche. Eran páginas y páginas de jerga legal, incomprensible para mí. Me detuve en la cláusula 12, la que hablaba de la transmisión de bienes y servidumbre vitalicia. Unas palabras que me parecieron un salvavidas en medio de la tormenta. Ricardo siempre fue un hombre precavido, meticuloso. ¿Habría dejado alguna trampa? ¿Un seguro? ¿Sin querer? Al día siguiente tomé la decisión más audaz de mi vida. Fui a ver al único abogado que conocía, el licenciado Germán Rojas, el mismo que había redactado el testamento de Ricardo. Su oficina estaba en el centro, en un edificio antiguo con ascensores lentos. Me recibió con sorpresa y una mirada de genuina pena. Él sabía de mi situación, pero como Ernesto era el heredero legal, no podía hacer nada. Le extendí el documento original de la hipoteca, señalando la cláusula 12. «Licenciado», le dije, con la voz firme a pesar del nudo en mi garganta. «Dígame qué significa esto. Hábleme claro, como si yo fuera una niña. Hay algo aquí que Ernesto y Claudia no hayan visto». El abogado se puso sus gafas de lectura, esas de montura de carey que le daban un aire de búho sabio, y empezó a leer con atención, pasando el dedo por el pergamino viejo. El silencio en esa oficina era espeso, solo interrumpido por el leve tecleo de una secretaria en la habitación contigua.
Vi cómo el rostro del licenciado Rojas cambiaba lentamente. Primero, incredulidad, luego una sonrisa, una gran sonrisa, que iluminó su rostro arrugado. Dejó el documento sobre el escritorio de caoba y me miró por encima de las gafas. Su voz, cuando habló, era de triunfo. Doña Teresa, usted es una mujer con suerte. Su esposo, don Ricardo, un genio. Esta cláusula 12, la de servidumbre vitalicia, es una joya legal de la vieja escuela. Significa en términos sencillos que aunque Ernesto es el propietario legal, usted tiene el derecho inalienable de residir en la propiedad hasta el último día de su vida. Es una carga sobre la propiedad, un derecho de habitación, intransferible. Sentí que el aire regresaba a mis pulmones. Mi Ricardo, mi amado Ricardo, incluso desde la tumba, me estaba cuidando. Pero el abogado me advirtió. Ernesto y Claudia lo ignoraron, o lo pasaron por alto. Para que se haga efectivo, doña Teresa, debemos demandar. Es la única forma de obligarlos a respetar el contrato original. Va a ser una batalla legal difícil, emocionalmente agotadora, pero la ley está de su lado. Acepté sin dudarlo. El miedo se había ido, reemplazado por una fuerza que no sabía que tenía. Mi tristeza se había transformado en determinación. El licenciado Rojas se puso a trabajar de inmediato. Lo primero que hizo fue enviar una carta certificada a Ernesto, informándole de nuestra acción legal y de la existencia de la cláusula. El silencio fue su única respuesta durante una semana. Una noche, el teléfono de la pensión sonó. Era Ernesto. Su voz no era la de un heredero confiado, sino la de un hombre aterrorizado. «Madre, ¿qué es eso que estás haciendo? El abogado dice que estás demente. Esa cláusula es vieja. No tiene validez». Sus palabras eran un intento desesperado por intimidarme, pero yo ya no era la mujer asustada que él había echado. Mi voz salió tranquila, serena. «Ernesto, esa cláusula la firmaron tu padre y tú, cuando te cedió la casa legalmente. El notario la validó. No la inventé yo. Es tu error no haber leído las letras pequeñas. El mismo error que cometió Claudia. No te estoy pidiendo que me devuelvas la casa. Solo pido mi derecho a vivir en el lugar que construí. Tu padre quiso que yo estuviera ahí, y yo haré valer su voluntad». Él empezó a gritar, algo que nunca había hecho. Me acusó de querer destruir su vida, de ser una vieja resentida. Escuché de fondo la voz aguda de Claudia, incitándolo. Colgué el teléfono sin decir una palabra más. Yo ya había hablado, y ahora la corte sería el único testigo de esta amarga disputa familiar. Yo me preparé para la guerra. Una guerra de documentos y leyes. Pero una guerra al fin. El proceso legal fue lento, doloroso. Cada semana, el abogado Rojas me llamaba con actualizaciones. Mientras tanto, yo seguía trabajando en la boutique de Carmen. Mis manos, ocupadas con las agujas, me mantenían la mente despejada. Carmen, que se había convertido en mi confidente, me animaba sin cesar. «Teresa, mi vida, eres un roble. Te mereces esa casa y más. Sigue luchando». La fecha de la audiencia preliminar llegó 3 meses después. Me vestí con mi mejor traje, un conjunto de lana azul marino y mi collar de perlas, el regalo de bodas de Ricardo. Quería proyectar fuerza, serenidad. El abogado Rojas me esperaba en la puerta del juzgado, con su portafolio de cuero lleno de papeles. El aire de la mañana era frío y me ajusté el abrigo. Al entrar a la sala los vi. Ernesto y Claudia, ella con un semblante furioso, vestida de un rojo chillón que contrastaba con la seriedad del lugar. Él estaba pálido, ojeroso, el traje arrugado. Por primera vez en meses, al verlo tan vulnerable, sentí un pinchazo de lástima, pero lo reprimí. Él había elegido su camino. Me senté en mi mesa, sin mirarlos, concentrada en el juez. El abogado de Ernesto, un hombre corpulento con un bigote gris, empezó atacando la validez del documento, argumentando que era una cláusula caduca y que el testamento posterior de Ricardo anulaba cualquier derecho previo. Parecía confiado, casi burlón. Pero el licenciado Rojas estaba listo. Había investigado a fondo, y sus argumentos eran irrefutables. El abogado Rojas se levantó y presentó la prueba clave, un extracto de las leyes de propiedad de hace 40 años, donde se establecía que las servidumbres vitalicias, una vez inscritas en el registro de la propiedad, prevalecían sobre cualquier testamento posterior, a menos que fueran explícitamente revocadas. El documento original estaba inscrito,
y Ricardo nunca lo había revocado. El juez, un hombre joven y serio, se tomó su tiempo para revisar los documentos. El silencio en la sala era sepulcral. Podía oír mi propia respiración. Claudia susurraba cosas a Ernesto, gesticulando con rabia. Ernesto solo asentía, con la mirada perdida. El abogado del bigote de pronto ya no parecía tan seguro. La balanza empezaba a inclinarse. El juez golpeó el mazo. La corte determina que la cláusula de servidumbre, vitalicia en el contrato de hipoteca original, es válida e irrefutable. Doña Teresa tiene el derecho legal, hasta su fallecimiento, de residir en la propiedad en disputa. Además, cualquier intento de desalojo constituye una violación de sus derechos y será castigado con la máxima pena legal. El golpe del mazo resonó en la sala. Sentí un escalofrío. Ganamos. No solo había recuperado mi derecho, sino que había ganado una batalla contra la injusticia. Claudia se puso de pie de un salto, con el rostro rojo de ira. «Esto es una farsa. La casa es nuestra. Gastamos miles en la reforma», gritó. Pero el juez la silenció con una mirada. Ernesto me miró, y en sus ojos vi una mezcla de sorpresa, resentimiento y sí, un atisbo de miedo. Nos retiramos inmediatamente, antes de que el abogado de ellos pudiera reaccionar. En la calle, el licenciado Rojas me felicitó con un abrazo. «Volvemos a casa, doña Teresa. Usted vuelve a su casa». Las lágrimas, que había contenido por meses, finalmente rodaron por mis mejillas. El regreso a casa fue surrealista. El abogado Rojas me acompañó. Al llegar, la cerradura había sido cambiada. Llamamos a un cerrajero y, con la orden del juez en mano, entramos. La casa no era la misma. Los muebles de Ricardo habían sido reemplazados por piezas modernas y frías. Había cuadros abstractos en lugar de nuestras fotografías familiares. Claudia ya había puesto su sello. Pero era mi casa, y ahora yo era la dueña legal de la habitabilidad. A los pocos días, Ernesto y Claudia tuvieron que abandonar la casa. La orden judicial era clara. Tenían que respetar mi derecho de habitación, y no podían impedirme el acceso a ninguna parte de la propiedad. Fue una retirada humillante, con camiones de mudanza y gritos en el patio. Yo me quedé en mi vieja habitación, la que no habían reformado, mi pequeño santuario. Las noches eran solitarias. La casa se sentía enorme para una sola persona, y los fantasmas de Ricardo bailaban en los pasillos. Pero el silencio era ahora mi paz, no el silencio opresivo de la pensión, sino el silencio de la victoria. Había un sabor agridulce, sin embargo. Mi relación con Ernesto estaba rota. Él me odiaba, no por el dinero, sino por la humillación pública que Claudia no dejaba de recordarle. Intentó varias veces apelar la decisión, pero el juez siempre fallaba a mi favor. Yo, en mi soledad, solo deseaba que él entendiera que no se trataba de la casa, sino del respeto, de la traición a la sangre. Pasó un año. Yo seguía trabajando con Carmen. El dinero no era mucho, pero la independencia era invaluable. Un día recibí una llamada del banco. Era urgente, me dijeron. Había un problema grave con la hipoteca de la casa. Me puse nerviosa. ¿Sería otra trampa legal de Ernesto? Fui al banco con el licenciado Rojas, llevando todos mis documentos. El gerente, un hombre con un traje impecable y una expresión sombría, nos recibió en su oficina. «Doña Teresa», dijo ajustándose la corbata, «tenemos una situación delicada. Desde que su hijo, el señor Ernesto, se convirtió en el propietario, la casa ha estado bajo una hipoteca de segundo grado. Él la utilizó como garantía para un préstamo de inversión. Yo no entendía nada de finanzas. El licenciado Rojas pidió los documentos y empezó a leerlos con esa concentración de búho. Yo solo podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. «Doña Teresa», me dijo el abogado, con una voz que presagiaba problemas, «Ernesto ha dejado de pagar el préstamo por más de 6 meses. La propiedad está a punto de ser embargada». «¿Embargada?». Me quedé sin aliento. Perdería la casa después de todo. El gerente del banco asintió. El señor Ernesto se declaró en quiebra. La inversión fracasó. No tiene cómo pagar. La hipoteca de segundo grado está en proceso de ejecución hipotecaria. Y aquí viene el verdadero problema, doña Teresa, el que a usted le concierne. Me explicó que cuando Ernesto tomó la hipoteca de segundo grado, él había garantizado al banco que la casa estaba libre de cargas y que no existía ningún derecho de habitación. Es decir, había mentido, falsificando de alguna manera los documentos o
Al menos, ignorando deliberadamente la servidumbre vitalicia para obtener el préstamo. Mi abogado asestó un puñetazo sobre la mesa de caoba. Esto es fraude. El contrato de hipoteca de segundo grado es nulo. Usted, doña Teresa, tiene un derecho de habitación inscrito con anterioridad. La ley la protege. El banco no puede ejecutar la hipoteca sin violar un derecho fundamental que prevalece sobre su cobro. Se desató el caos. El banco quería su dinero, pero yo quería mi derecho. El licenciado Rojas tuvo una idea brillante. Demandar no solo a Ernesto por fraude, sino también al banco por negligencia, al no verificar correctamente el historial de la propiedad. Un caso de negligencia financiera con agravante de violación de derecho vitalicio. La segunda batalla legal fue épica. Era yo, la costurera de 73 años, contra un banco gigante y mi propio hijo. Pero la historia de la viuda engañada, que había sido echada de su casa para luego ser defendida por la ley contra un banco y su propio hijo, se convirtió en una sensación. Los medios locales se hicieron eco. Ernesto y Claudia estaban destruidos. La publicidad del caso arruinó la reputación de mi hijo, que trabajaba como agente inmobiliario. Claudia, que no soportaba la vergüenza, lo abandonó. La escuché en una entrevista de radio diciendo que él le había ocultado todos sus problemas financieros y legales. Ella lo dejó solo, tal como él me había dejado a mí. Tonan Swana, licenciado Rojas, me preparó para la segunda audiencia crucial, la que decidiría el destino final de la casa. Doña Teresa, el banco está desesperado. Quieren evitar el escándalo, pero vamos por la victoria total. Yo no buscaba venganza, solo justicia, pero el karma estaba haciendo su trabajo sin que yo tuviera que mover un dedo. Esa mañana me vestí de blanco, un símbolo de paz y pureza. En el juzgado, Ernesto estaba solo. Se veía demacrado, el rostro cubierto por una barba descuidada, la ropa arrugada. Cuando me vio, no me gritó, solo me miró con una expresión de súplica. Era la primera vez que lo veía realmente quebrado. Sentí mi corazón encogerse. El banco ofreció un acuerdo. Pagarían mi mudanza a una casa más pequeña, comprada a mi nombre, y dejarían a Ernesto irse con la deuda, pero sin la casa. Yo me negué. «No se trata de dinero», les dije a los abogados del banco. «Se trata de mi derecho, y quiero que mi derecho se mantenga en esta propiedad». No iba a ceder. La audiencia se llevó a cabo. El abogado Rojas fue impecable. Argumentó que el banco, al aceptar la hipoteca de segundo grado sin verificar la servidumbre vitalicia, había actuado de mala fe, y que Ernesto, al ocultarla, había cometido fraude. La casa era el centro del litigio, pero la ley me protegía. El juez deliberó solo 1 hora. Cuando regresó, el silencio en la sala era denso. La corte anula la hipoteca de segundo grado por fraude y negligencia. La propiedad se devuelve al estado de gravamen original, con la servidumbre vitalicia de doña Teresa como única carga. Además, el señor Ernesto deberá pagar los costes judiciales. Y luego vino la parte que nadie esperaba. Debido al fraude cometido, continuó el juez, con voz severa, la propiedad, ahora libre de la hipoteca de segundo grado, será embargada para compensar el préstamo fallido del banco. Sin embargo, doña Teresa conserva su derecho de habitación, inalienable sobre el inmueble. En otras palabras, el banco se quedaba con la casa, pero yo me quedaba dentro. El banco tenía la propiedad, pero no podían vendérmela, ni desalojarme, ni cobrar nada hasta mi muerte. Habían ganado una casa hipotecada con una inquilina vitalicia, una casa sin valor comercial. El silencio en la sala era total. Vi cómo los abogados del banco se miraban, pálidos. Su victoria era un infierno legal. Y fue ahí, justo en ese momento, que Ernesto se desplomó. Se puso de rodillas en el suelo, rompiendo en un llanto amargo, el mismo lugar donde 1 año y medio atrás me había humillado al echarme de mi propio hogar. Yo lo miré, arrodillado, destrozado. No sentí alegría, solo una inmensa tristeza por el hijo que había perdido. El karma, pensé, había sido más cruel de lo que yo hubiera sido. Él había perdido la casa, la esposa, la reputación, todo por su avaricia y la manipulación de Claudia. Y yo, contra todo pronóstico, había regresado a mi hogar, a mi paz. Me acerqué a él, ignorando las miradas del jurado y del juez. Me arrodillé yo también,
justo a su lado, y lo abracé. «Ernesto, hijo», le susurré. «Ya pasó. No se trataba de esto. Se trataba de la lealtad, del amor. Te perdono. Y ahora levántate. Vamos a casa». Él me abrazó, llorando en mi hombro como el niño que una vez fue. El licenciado Rojas me ayudó a sacarlo del juzgado. El camino a casa fue silencioso. Yo había ganado la victoria más dulce, la de la justicia, y él había recibido el castigo más amargo, la humillación total. Pero lo más importante es que por primera vez en años sentí que mi hijo me necesitaba de verdad, no por la casa, sino por mí. Él se quedó conmigo, en la casa que ahora era propiedad del banco, pero que seguía siendo nuestro hogar. El banco resignado nos dejó en paz. La casa se quedó vacía, salvo por la presencia de mi hijo y la mía. Él, con el tiempo, encontró un trabajo sencillo, y poco a poco empezamos a reconstruir lo que la avaricia había roto. Los años pasaron. La casa, que ahora era un símbolo de nuestra reconciliación, se llenó de vida con la llegada de mis nietos, los hijos de Ernesto de su primer matrimonio que venían a visitarme. El hogar que Ricardo y yo construimos finalmente cumplió su propósito. No éramos ricos, no éramos dueños legales, pero éramos felices. La vida nos había dado una lección a todos. A Ernesto sobre el valor de la familia, a mí sobre la fuerza de la ley y a Claudia sobre el poder destructivo de la ambición. El karma, mis amores, es un espejo. Refleja lo que le has dado al mundo. Y a veces, esa reflexión es sorprendentemente brillante. Y ahí termina mi historia. Ah, pero esperen. Les dije que había un detalle minúsculo que la mayoría pasaría por alto, y lo he guardado para el final, como el mejor vino. Lo que les conté es la historia oficial, la que salió en los periódicos. Pero yo soy doña Teresa, y mi vida siempre tiene un giro más. Quédense conmigo, porque la verdadera historia, la que me dio la victoria más dulce, es esta. ¿Recuerdan la cláusula 12, la de la servidumbre vitalicia? Y al licenciado Rojas, mi abogado, ese búho sabio, él no era un abogado cualquiera, era un amigo de toda la vida de Ricardo, un hombre con un código de honor inquebrantable. Y cuando le presenté el documento, él ya sabía algo que yo ignoraba. La noche antes de que Ernesto me echara, cuando estaba empacando, él se había reunido con Ricardo, mi esposo, en el hospital. Ricardo, sabiendo que su final estaba cerca y conociendo la naturaleza ambiciosa de su hijo, había hecho algo más que poner la casa a su nombre y dejar la cláusula de servidumbre. Ricardo, siempre precavido, temiendo que Ernesto fuera manipulado por una mujer como Claudia, y temiendo que yo me quedara sin nada, había creado un segundo testamento. Este testamento no trataba de la casa, sino de las finanzas. Un testamento secreto, que no había sido registrado en los documentos públicos. En ese segundo testamento, Ricardo había transferido la mayor parte de nuestros ahorros, una suma considerable, a una cuenta de fideicomiso a mi nombre. Un fideicomiso con una cláusula de liberación. Yo solo podría acceder al dinero si probaba que Ernesto me había desalojado de la casa. Un seguro, una venganza fría. El licenciado Rojas me mostró los documentos la misma tarde en que ganamos la primera audiencia. Teresa, Ricardo sabía que Ernesto te echaría. Lo hizo a propósito. Este fideicomiso es tu verdadera libertad. Pero no lo uses. Espera. Deja que el karma haga su trabajo. Te devolverá más de lo que el dinero puede comprar. El abogado me propuso un plan. Dejar que la historia de la casa siguiera su curso. Que Ernesto pensara que había ganado la propiedad, para que se endeudara con la hipoteca de segundo grado, tal como lo hizo. Que Claudia se sintiera dueña y lo presionara a tomar riesgos. El abogado quería darle a mi hijo una lección de vida. Yo acepté. No por venganza, sino porque entendí la lógica de Ricardo. Quería que Ernesto tocara fondo, que perdiera el dinero, la esposa y la casa que no se había ganado, para que pudiera reconstruir su vida desde el respeto, el verdadero valor de las cosas. Yo ya tenía mi dinero, mi seguridad, guardada en ese fideicomiso. Así que dejé que Ernesto perdiera la casa a manos del banco, en esa dulce y amarga victoria de la servidumbre vitalicia. Lo dejé caer, y cuando se arrodilló, destrozado, en ese momento de humillación total, fue cuando lo abracé. No como la madre que había ganado, sino como la madre que lo había salvado de sí mismo. Si hubiera revelado el fideicomiso antes, Ernesto no habría tocado fondo.
Habría tenido dinero para pagar el banco. O para comprar otra casa. Habría seguido con Claudia, con la misma ambición ciega. Pero al perderlo todo, al quedarse sin nada, se vio obligado a mirarse en el espejo. Y esa, mis amores, es la verdadera historia. No se trataba de la casa, ni de la servidumbre. Se trataba de la sabiduría de un hombre que amaba tanto a su esposa que la protegió hasta de su propio hijo. Y de la madre que tuvo la fuerza de ejecutar el plan, de dejar que la justicia hiciera el trabajo sucio. La victoria más dulce no fue la casa. Fue el abrazo de mi hijo. El día en que, sin dinero ni esposa, me miró y me dijo: «Madre, te necesito». Esa fue la verdadera herencia que Ricardo me dejó. La posibilidad de salvar a mi hijo de su propia avaricia. El karma, a veces, es solo la excusa de Dios para hacer justicia. Pero no se vayan todavía, que tengo un último detalle. Un último giro. Uno que ni el licenciado Rojas, ni Ricardo, ni yo vimos venir. Este es el detalle que le da el toque final a esta historia. La que la hace completamente surrealista. Y la que tiene que ver con Claudia. ¿Recuerdan a Claudia? La mujer del vestido ajustado. La llena, la ambiciosa. Ella lo había dejado, destrozado. Pero yo seguía sintiendo un escalofrío al pensar en ella. Su maldad era tan palpable, tan física, que me parecía que la historia no podía terminar sin un último acto de su parte. Y así fue. 7 meses después de que Ernesto regresara a casa, recibí una llamada. Era Carmen, mi amiga de la boutique. Su voz estaba temblorosa. «Teresa, tienes que ver esto. Es increíble. Acaba de salir en las noticias». Prendí el televisor de la sala y lo que vi me dejó helada. Claudia, la exesposa de mi hijo, había sido arrestada. No por algo relacionado con Ernesto o la casa, no. Había sido arrestada por un fraude masivo a una fundación de caridad, en la que había trabajado antes de conocer a mi hijo. Había desviado millones de la organización. Y lo que me heló la sangre fue el detalle. Había utilizado la casa de mi hijo, nuestra casa, como coartada en una parte del fraude. Había falsificado documentos para mostrar que Ernesto le había dado poder para usar la propiedad en su nombre y que los millones estaban en una cuenta de gastos de remodelación. Esto significaba 2 cosas. Primero, que Claudia era mucho más perversa de lo que pensamos. Y segundo, que si Ernesto hubiera tenido el dinero para pagar el banco, el fraude de Claudia lo habría arrastrado de todos modos. La casa y él estaban contaminados por la codicia. Y aquí está el golpe final, el que me hizo entender la perfección del plan de Ricardo. Al perder la casa a manos del banco, el banco, legalmente, se hizo cargo de todo el historial de la propiedad. Y el banco, para protegerse, tuvo que desvincular a Ernesto de cualquier fraude o deuda posterior. Es decir, la victoria de la servidumbre vitalicia, al dejar la casa en un limbo legal con un dueño corporativo, protegió a mi hijo de caer en el pozo legal en el que Claudia había caído. Él, sin saberlo, se había salvado 2 veces, de su avaricia y de la de su esposa. Yo me quedé en silencio, mirando la televisión, con la mano en el pecho. Ernesto, que estaba en la cocina preparando el café, se acercó al oír el noticiero. Vio la foto de Claudia en la pantalla, con un semblante de terror, esposada. Me miró, sin entender del todo. «Ernesto», le dije tomándole la mano, «tu padre nos salvó a los 2. Te salvó de una mujer mala y te salvó de ti mismo. Tu padre sabía que tú eras la persona más importante en mi vida y la de él». Y le conté todo. Del fideicomiso, del plan de Ricardo y del silencio que yo había guardado. Ernesto se sentó a mi lado, en el sofá de terciopelo que Claudia había mandado a tapizar. Las lágrimas le rodaron por las mejillas, no de tristeza, sino de liberación. Entendió el sacrificio, el dolor y la sabiduría que había detrás de toda esta amarga historia. Me abrazó, fuerte, con un abrazo de verdad, de esos que te rompen las costillas y te recomponen el alma. «Madre, perdóname por el dolor que te causé», me dijo con la voz quebrada. Nunca más dejaré que la ambición me ciegue. Me has devuelto la vida. Los 2 me la han devuelto. Y así fue, mis amores. La casa sigue siendo del banco, pero es nuestro hogar. El banco, cansado de luchar, nos paga incluso los servicios para evitar problemas. Yo sigo trabajando con Carmen. Ernesto es feliz, es un buen hombre.
¿Y Claudia? Bueno, Claudia está pagando sus deudas y espero que le sirva de lección. La justicia a veces tarda, pero siempre llega. Y cuando llega, lo hace de una manera tan perfecta que te das cuenta de que no es casualidad. Es la mano de Dios, o del universo, o del karma, lo que sea que ustedes elijan creer, poniendo cada pieza en su lugar. Ricardo, mi esposo, el hombre de mi vida, me dejó la casa para vivir y el dinero para mi paz. Pero sobre todo, me dejó una lección de amor incondicional. La de un padre que, incluso después de su muerte, luchó por el alma de su hijo. Yo, doña Teresa, la costurera, la viuda, la que fue echada de su casa, hoy estoy aquí, tranquila, con mi café y mi tranquilidad. Les he contado la historia de la traición y de la victoria, de la injusticia y de la justicia. Una historia que espero les sirva de lección. Nunca dejen que el miedo les robe su dignidad. Nunca. El respeto no se pide, se exige. Y a veces, para que los demás aprendan, hay que dejarlos que caigan solos. No para destruirlos, sino para que se levanten con más fuerza, con más humildad, con más sabiduría. El final de la historia es este. Ernesto y yo estamos bien. La casa es un nido de paz. Y de la pensión solo me queda el recuerdo de mi propia fuerza. Ese es el verdadero tesoro de esta historia. Ese es el legado que quiero dejarles. Pero hay una última cosa que me gustaría compartir con ustedes. Un secreto que guardé hasta este momento. Un susurro que me dio Ricardo la noche antes de morir, que lo cambia todo, y que es la razón última de mi calma. Escúchenme bien. ¿Recuerdan que les dije que Ricardo había puesto la casa a nombre de Ernesto por simplificar las cosas? Eso no es del todo cierto. La verdad es que Ricardo lo hizo porque él estaba enfermo. Enfermo de verdad. Un cáncer agresivo que lo consumió en silencio. Y el testamento que le daba la casa a Ernesto era en realidad un seguro médico. Ricardo y el abogado Rojas habían acordado un plan, un trato de lazo con un antiguo amigo, un notario. Si la casa no estaba a nombre de Ernesto, yo no podría acceder a un seguro de vida específico. El fideicomiso era mi seguridad financiera, pero la casa a nombre de Ernesto era el acceso a un seguro de vida millonario, que pagaría las deudas de mis gastos médicos si yo enfermaba. Él me protegió de su propia muerte y de mi posible enfermedad. La casa era el anzuelo para Ernesto, pero el salvavidas para mí. Pero el verdadero giro está en la cláusula 12, la de la servidumbre vitalicia. El abogado Rojas me lo confesó un año después de que Ernesto regresara a casa. Esa cláusula no había sido firmada hace 40 años, sino que fue firmada y notariada el mismo día en que Ricardo murió. Ricardo, en su lecho de muerte, con el notario y el licenciado Rojas como testigos, cambió el documento original de la hipoteca. No era una cláusula vieja. Era una cláusula insertada a última hora, con el consentimiento del notario, para darle validez legal. Ricardo sabía que Ernesto, cegado por Claudia, no leería las letras pequeñas. Él creó el escenario perfecto. Puso el dinero en el fideicomiso para que yo pudiera vivir con dignidad. Puso la casa a nombre de Ernesto para que el seguro funcionara. E insertó la cláusula de servidumbre para que Ernesto se sintiera dueño y cometiera el error de endeudarse, perdiendo la casa. La victoria del banco, que se quedó con la casa, y el problema de la inquilina vitalicia, no fue una casualidad. Fue el plan maestro de Ricardo. Él no quería que la casa fuera de Ernesto. Quería que fuera mía. Y la manera de garantizarlo, sin que Ernesto la vendiera, fue dársela a un banco que no podía desalojarme. Ricardo, mi esposo, orquestó la caída de su hijo para salvar su alma y mi vida. Él fue el guionista, el director y el actor principal de esta obra. Yo no gané la casa por la ley. Gané la casa por el amor y la estrategia de un hombre que, incluso desde el ataúd, se aseguró de que doña Teresa, su Teresa, estuviera segura y en paz. Y hasta aquí llega mi historia de hoy, mis queridos. Si les tocó el corazón, si les hizo reflexionar, o si simplemente les gustó la sorpresa final, no se vayan sin dejarme un me gusta. Suscríbanse al canal y activen la campanita, porque tengo muchas más historias guardadas en este viejo corazón que aún tienen que escuchar.